Jorge Oviedo Mato. Doctor Lovera, buenos días. Carlos Benítez y Marcos Benítez se saludan desde el programa Por el Imperio de la Ley. ¿Cómo estás, doctor? Muy buenos días, saludos a ustedes y a la audiencia. Buen día, Doctor, doctor. te estamos molestando porque por lo menos yo, no sé Marcos, pero yo quiero Sí, entender el caso de tu defendido, el senador Oviedo Mato, qué es lo que se excluyó o se pidió excluir y no se excluyó. Si nos podés explicar un poco en el tema de los casos de los audios filtrados del jurado de enjuiciamiento. sí, como no, y agradezco de hecho la oportunidad porque sí me pude percatar de que hay mucha confusión sobre el objeto en sí del proceso. Sí, señor, por eso justamente te estamos llamando. Si nosotros hacemos y si rememoramos, nos remontamos al 2017. Al final del 2017 se habían divulgado una serie de audios, ¿verdad? Bueno, hoy en día están en juicio oral tres personas, González Laer, Raúl Fernández Lidman y Carmelo Caballero en relación a los mismos. Y luego a finales del mes de diciembre, aproximadamente el 20 o 21 de diciembre, luego de que se habían emitido, para darle una denominación, se habían emitido públicamente un paquete de audio. Se emite a finales de ese mes un audio en el que se escucha la voz del entonces senador Jorge Oviedo Mato, ¿verdad? Entonces ahí yo quiero verificar una cuestión muy importante que es lo que traté de explicar en la audiencia de juicio oral. El precedente de juicio oral, para darle un término así y tratar de simplificar, tiene dos objetos. Por un lado, lo que se inició como consecuencia de un paquete de audios y que hoy en día están en juicio oral estas tres personas y que está medianamente, y digo está medianamente admitido por todos en la opinión pública, inclusive cuando uno escucha expresarse a todas las partes en el juicio, inclusive el propio Ministerio Público, está por todos admitidos que se trataría de una intercepción de comunicaciones. Y digo por todos admitidos porque yo nunca vi en la investigación del Ministerio Público si finalmente en la investigación fiscal se determinó la existencia o no de una intercepción. Pero tan públicamente se instaló la idea que yo creo que corresponde a la verdad. Ahora, que corresponde a la verdad y que se haya sido comprobado son dos cosas diferentes. Pero bueno, ese es un paquete. Intercepción de comunicaciones. En el juicio todo el mundo repite eso, pero, y vuelvo a repetir, yo nunca vi una prueba en el proceso que indique esas circunstancias. Luego de todo ese paquete que le podemos llamar intercepción de comunicaciones, hay un audio, que en este caso es el objeto de juicio en el caso del señor Jorge Oviedo Mato, que supuestamente, históricamente, luego de la difusión de ese audio y luego de unas entrevistas y luego de unas declaraciones testimoniales que se recibió de unas personas, supuestamente sería una nota de voz enviada por WhatsApp. Entonces, tenemos un paquete, intercepción de comunicaciones, y un audio, supuestamente, una nota de voz vía WhatsApp. Por eso, insisto constantemente, el juicio tiene dos objetos. Y por eso, en este caso en particular, Jorge Oviedo Mato no está vinculado a los hechos que se relacionan con las demás personas, sino está vinculado al proceso por supuestamente ese contexto que acabo de describir. Es por eso que Jorge Oviedo Mato no está acusado por asociación criminal, porque él básicamente está solo en el contexto de una circunstancia fáctica. ¿Qué es lo que ocurrió al inicio del juicio que nos sorprendió? Me sorprendió a mí, no mal, sino me llamó la atención, ¿verdad? Y también inclusive es muy interesante si uno mira el video de la transmisión de la audiencia de juicio, porque todavía sigue alojado en internet, es muy útil. Pueden ver, por ejemplo, que cuando inicia un juicio oral, el presidente del Tribunal de Sentencia pregunta si hay incidentes iniciales, ¿verdad? En este caso en particular, como ya se fue posponiendo el inicio del juicio, este fue el cuarto intento y por motivo de salud, etcétera, pandemia, ahora empezamos. En las veces anteriores nunca el Ministerio Público había señalado de que tenía incidentes iniciales. Y en esta oportunidad, creo que sobre la base de la costumbre de las oportunidades anteriores, ¿verdad? El presidente del tribunal se dirigió directamente ya a lo que se denomina defensa 1, se le individualizó de esa manera para poder ordenar. Directamente se le preguntó a la defensa 1 si tenía incidentes iniciales. Y ahí levanta la mano la representante del Ministerio Público y señala de que quería la palabra porque en esta oportunidad sí, ella
o ellos tenían un planteamiento y digo nomás que en ese sentido nos llamó la atención a todos. Bueno, no hay ningún problema y le cede el uso de la palabra el presidente del tribunal. Si el Ministerio Público en ese momento solicitó como incidente la exclusión de una pericia que fue propuesta por esta defensa, admitida en el auto de apertura a juicio, en el momento de la audiencia preliminar expresamente el Ministerio Público se allanó a todos los medios de prueba ofrecidos por la defensa de Jorge Oviedo Mato. El Ministerio Público no apeló el auto de apertura a juicio, esta defensa tampoco apeló el auto de apertura a juicio. Ahí yo quiero recordar y para mí es importante repetir, nosotros en la audiencia preliminar no planteamos ningún incidente de nulidad, ningún pedido de exclusión de pruebas respecto al Ministerio Público, no planteamos ninguna cuestión incidental que pudiera haber determinado que termine el proceso por una cuestión procesal. Nosotros directamente sobre la valoración del resultado de la investigación, a nuestro criterio correspondía al sobreseimiento definitivo. Lo único que pedimos fue el sobreseimiento definitivo. Como el juzgado penal de garantía nos dijo que deberíamos, según su criterio, discutir eso con amplitud en juicio oral, bueno, nosotros conformes, no necesariamente creemos que se podía haber sobreseído, pero bueno, decidimos tampoco no apelar el auto de apertura a juicio y tratar de discutir los hechos. O sea, en este proceso nosotros queremos discutir los hechos. ¿Qué habíamos ofrecido en audiencia preliminar? Nosotros habíamos ofrecido en audiencia preliminar, entre otras cosas, dos medios de prueba importantes. Nosotros ofrecimos el audio, para que se reproduzca, y también como un segundo medio de prueba, nosotros ofrecimos que se perite el audio. Nosotros queremos que se perite porque nosotros queremos discutir si realmente ese audio de 8 segundos, por sus características, si realmente es o no una nota de voz enviada por WhatsApp. Porque para nosotros eso es muy importante, porque está relacionado con varios aspectos de la prueba y nosotros insistimos, que se tome una decisión penal, que es lo que corresponde, estamos sometidos al proceso, que se aplique la ley penal, pero que se aplique la ley penal mediante el esclarecimiento completo del caso. Nosotros queremos que todo el acontecimiento histórico sea reproducido en juicio y que uno pueda hacer todos los cruzamientos pertinentes para hacer la valoración final. Es lo único que solicitamos. El Ministerio Público, cuando en los incidentes iniciales, pidió la exclusión, y recuerdo a que recién mencioné dos medios de prueba importantes, el Ministerio Público pidió la exclusión de la pericia sobre el audio. Sí. Y argumentó de que supuestamente si se producía la pericia sobre el audio, eso conllevaría, según el criterio de la agente fiscal, la eventual nulidad del juicio. Pero fíjense el detalle importante. El Ministerio Público pidió la exclusión de la pericia del audio, pero no pidió la exclusión a sí mismo. Y yo escuché, y yo guardé silencio. Cuando contesté el incidente, yo guardé silencio sobre ese aspecto y me remití a cuestiones jurídico-procesales por los cuales había que rechazar el planteamiento. Claro. Y expresamente me callé porque estamos en un juicio oral y es muy importante. Obviamente lo más importante es lo que ocurre dentro del juicio, pero también es muy importante lo que se transmite a la ciudadanía. Y al día siguiente, creo que hubo una recorrida por medios de prensa por parte del Ministerio Público explicando su postura, solamente que el Ministerio Público no le explicó a nadie en sus entrevistas públicas que en la práctica, si se hacía lugar a su pedido, la consecuencia era la siguiente: el audio se iba a reproducir de todas formas, pero lo que iba a obtener es que la defensa no pueda peritar y defenderse. Exacto. Y eso no es correcto. Sí. Claro, o sea, constriñe luego contra el principio de objetividad, porque prueba de descargo y de descargo no tiene que tener siempre a la vista el Ministerio Público. O si no, vamos otra vez a lo mismo de obtener como sea un culpable del hecho concreto que llevan a juicio oral, ¿verdad? Que es lo que también había señalado en el juicio oral. Todos estos elementos que estoy mencionando, y lo menciono de forma genérica también por una cuestión de estrategia de juicio, pero al detalle, todos los elementos que nosotros ahora vamos a discutir y los argumentos que ahora vamos a en su oportunidad de poner en juicio, son argumentos que ya lo expuse en sede de la investigación, lo expuse oralmente, lo expuse por escrito, porque entendía que este es un caso en el cual hay que, creo,
de la única manera lógica y razonable por la situación de mi cliente y por los hechos y por lo que yo pude ver en la investigación. Este es un caso en el cual la defensa de esta persona implica poner todas las cartas sobre la mesa. Lo hemos hecho durante la investigación, perfecto, el Ministerio Público tomó su postura. Ahora, lo que no está bien es que otra vez, cuando llegamos, porque como le había dicho, el Ministerio Público es el que jurídicamente, por mandato de la ley orgánica y el Código Procesal Penal, es el que domina la investigación penal preparatoria y el que toma las decisiones finalmente de qué diligencia se hace y qué no. Pero ahora estamos en un estado diferente, en una etapa diferente, que es la etapa de juicio oral. Entonces, no quisieron ver, a mi criterio, ciertas cuestiones, pero tampoco corresponde que quieran cercenar esa visión de conjunto del tribunal de sentencia, ¿verdad? Definitivamente, Entonces, y además que ya no están, o sea, ya en esta etapa el ciudadano tampoco ya está solamente al arbitrio de la fiscalía, sino que se tiene que hacer lo que el tribunal ordena o lo que al tribunal le parezca necesario para llegar a la verdad real de los hechos. de hecho, yo y tampoco pude entender qué es lo que ocurrió desde la audiencia preliminar al día de que inició el juicio, se planteó el incidente, porque recordé, y ayer el Tribunal de Sentencia le recordó al Ministerio Público cuando transmitió oralmente su resolución. El Ministerio Público se allanó en audiencia preliminar a todos los medios de prueba ofrecidos por la defensa de Jorge Oviedo Mato, incluida la pericia del audio. Y el tribunal le señaló al Ministerio Público, entre otras cuestiones, que le llamaba profundamente la atención porque su comportamiento va en contra de una cuestión bastante básica que se llama teoría de los actos propios. Sí. Como yo en audiencia preliminar, donde se hace el control sobre los medios de prueba ofrecidos, me allano a un medio de prueba de una de las defensas, no apelo, consiento la resolución y un año después, no sé qué se me iluminó, entre comillas, y quiero retrotraerme a una cuestión que ya está resuelta ahora. Doctor, y ahora quiero entender bien la pericia de ese audio. Con esa pericia, la defensa a tu cargo, ¿qué es lo que quiere, qué es lo que busca o quiere demostrar? Queremos exponer todas las características que tiene ese archivo. Y con todas esas características expuestas queremos cruzar esa información con otros medios de prueba. No me quiero adelantar a muchos detalles, por una cuestión también importante para mí como estrategia de defensa. Mucho de este caso, cuando hablo de este caso me hago referencia al objeto procesal que se refiere a Jorge Oviedo Mato. Mucho de este caso está relacionado con prueba también testimonial. La prueba testimonial tiene una calidad muy importante en el sentido de que para controlar su credibilidad tenemos que pasar por varios filtros. Yo como defensor estoy convencido que hemos ofrecido muchos elementos para poder hacer pasar esos filtros, solamente que no quiero expresar públicamente esos filtros por una cuestión como estrategia porque para mí es importante, ¿verdad? Pero sí señalar que queremos discutir con todos los estándares y que se tome la decisión sobre la base de la verdad real y que se tome la decisión dentro de los estándares probatorios que implican tomar decisiones en el sentido de aplicar en el sentido de una condena o aplicar en el sentido de una absolución. Pero lo que ya no podemos nosotros, en este caso en particular estábamos obligados a tolerar porque la etapa preparatoria tiene una característica. Pero lo que nosotros queremos es someter a un estricto debate y una estricta contradicción en el contexto del juicio. ¿Por qué? Porque al señor Oviedo Mato se formuló una acusación sobre la base de la convicción que tuvo el Ministerio Público, pero yo creo que no fue estricto al valorar los elementos que ofreció para acusar. Bueno, ahora estamos en un momento procesal diferente y nosotros queremos someter a un debate estricto, exigir un debate estricto porque estamos en juicio, ahora estamos en la última etapa y estamos hablando de un derecho que tiene cualquier habitante de la República que se aplique correctamente la ley. Perfecto. Doctor, y cuando vos decís en general que en todo el juicio se habla de intercepción de comunicaciones y todos admiten de una u otra forma ese hecho, valga la redundancia, ese hecho no debería ser admitido? Me refería respecto a las demás personas. Sí, así mismo es. Y ahí viene un tema que quiero destacar, si bien no tengo, usando un término muy coloquial, vela en ese entierro, pero hay una cuestión que me llamó profundamente la atención a partir del incidente que se planteó respecto a la prueba que ofrecimos como defensa.
El Ministerio Público, con bastante vehemencia y con bastante convicción, señaló de que los audios son ilegales y que los audios violan el artículo 36 de la Constitución, y ellos están convencidos de eso y señalaron que por eso no los ofrecieron. Y entonces, bueno, ok, me parece una postura, si ellos tienen elementos suficientes para hablar de intercepción de comunicaciones, entonces, perfecto, es una postura correcta, que son ilegales y que violan el mandato de la Constitución. Ahora, lo que también me llamó la atención es la segunda parte de la argumentación del Ministerio Público. Señalan de que, no obstante esas circunstancias, igual las personas pueden ser sometidas a juicio, porque dice, nosotros contamos con otros elementos, con fuente independiente a los efectos de comprobar esos hechos. Eso por un lado es incorrecto, pero es incompleto. Si nosotros nos fijamos en los mandatos que están en la Constitución, ni siquiera voy a ir al Código Procesal Penal, pero obviamente tienen un reflejo en el Código Procesal Penal. Si nosotros nos fijamos en los mandatos que están contenidos en la Constitución, para condenar a una persona no solamente hace falta tener pruebas. Para condenar a una persona por mandato constitucional se tiene que condenar sobre la base de un proceso regular. Si yo no tengo un proceso regular, aunque tenga pruebas, yo no puedo condenar a una persona. Si no hay un proceso regular, la única consecuencia posible es un sobreseimiento definitivo de la persona por obstáculo procesal. Entonces, ese discurso de que tengo pruebas, fuente de prueba independiente, es un discurso incompleto. ¿Por qué? En la República del Paraguay, por mandato del Código Procesal Penal, el proceso penal como forma, con cierto estándar de formalidad, ya comienza con el acta de imputación. Si yo no tengo un acta de imputación regular, no puedo condenar a una persona, porque es uno de los presupuestos de un proceso regular. Y en este caso en particular, el acta de imputación formulada por el Ministerio Público en su oportunidad expresamente señala de que se formula sobre la base de los audios. Es decir, se vinculó a un grupo de personas a un proceso penal mediante acta de imputación, y el acta de imputación reconoce de que lo hace sobre la base de los audios. Y transcribe incluso. Y hoy en día tenemos agentes fiscales que dicen esos audios violan la Constitución. Entonces es un reconocimiento implícito del Ministerio Público de que no importa que sean personas diferentes, unidades de actuación, eran otros fiscales los que imputaron. Entonces un reconocimiento público expreso en juicio oral e inclusive transmitido a la ciudadanía de que el Ministerio Público señala, señores, nosotros vinculamos a un grupo de ciudadanos a un proceso penal sobre la base de audios que violan la Constitución. Entonces están reconociendo que no tienen un proceso regular. La consecuencia jurídica es debería ser, ¿verdad?, el sobreseimiento definitivo de estas personas, ¿verdad? Entonces hay que tener mucho cuidado cuando uno hace estos discursos y ver primero hay que decir la verdad, porque todos deberíamos, en su caso nosotros como defensores, lo que eventualmente lo que hacemos es debemos callarnos, pero en realidad tampoco deberíamos eventualmente hacer declaraciones mintiendo, pero en su caso por lo menos callarnos. Pero los que son funcionarios públicos, cuando se expresan, tienen que expresarse correctamente con todas las características, ¿verdad? Entonces yo creo que ese es el gran problema de este caso en particular, que en algún momento, entiendo que sea la instancia que sea, se debería discutir correctamente, ¿verdad? Acá, ¿cuál es el error del caso? Creo, y lo creo con honestidad. Este discurso que hoy en día está instalando el Ministerio Público, en el sentido que no usamos los audios porque son ilegales, pero buscamos elementos de prueba independientes a los efectos de litigar el juicio, es la conducta que debió haber tenido el Ministerio Público antes de imputar. Ese es justamente uno de los problemas cuando uno se apura en imputar. En realidad, en aquella oportunidad, sobre la base de esa información que le llaman, hoy se instaló mucho y creo que mucha gente ya repite y está bien, ¿verdad? Noticia criminis, ¿verdad? Ya inclusive hablamos en latín, ¿verdad? Ya, gracias a estos casos que se divulgan. Ya el Ministerio Público esta actitud en realidad la tuvo que haber tenido al inicio del caso, antes de imputar. Sobre la base de esa información que se estaba divulgando, tendría que haber investigado profundamente, no debió haberse apurado en imputar, y luego con los elementos independientes que reunía, ahí proceder, si había suficiente información, proceder a imputar. Acá no hay que olvidar que
se imputó mediante audios que hoy la misma institución dice que violan la Constitución. Pero parece que se olvidó que además que se imputó, se pidió medidas cautelares restrictivas de libertad respecto a personas con base en esos audios. Sí, Entonces, sí, este sí. discurso de hoy debió haber existido en el 2017 y no haber cometido, a mi juicio, ese error, sí, que fue un error, de vincular tan tempranamente sobre la base de medios de prueba que violan la Constitución, dicho por el propio Ministerio Público, ¿verdad? Sí, hay una corriente que establece o quiere establecer que la parte investigativa a partir de la imputación y hasta incluso llegar a juicio oral no es solemne ni formal. Pero en realidad yo creo que está equivocada esa corriente de autor. ¿Por qué? Porque el artículo 17, numeral 7 de la Constitución Nacional habla incluso de la imputación. Sí, Dice, la comunicación previa y detallada de la imputación, dice, así como a disponer de copias, medios y plazos indispensables para la preparación de su defensa en libre comunicación. O sea, sí. lo solemniza al proceso penal desde la imputación. Y si en la imputación se utilizaron los audios, definitivamente todo lo que viene posteriormente es nulo, de nulidad absoluta, ¿verdad? Según al menos lo que yo entiendo, ¿verdad? Y es correcta tu apreciación. En ese caso, vuelvo a insistir, la postura que nos transmite hoy el Ministerio Público, tanto en el propio juicio como públicamente, tiene un porcentaje de verdad en el sentido de que, bueno, si fuera así, yo no conozco los medios de prueba respecto a los demás, pero si yo tengo fuente independiente y puedo decir que hay toda una teoría a explicar que yo pude haber llegado a la información suficiente para condenar independientemente a la divulgación del audio, aunque es complicado, pero bueno, se puede discutir. Pero no es todo el análisis. También es la parte que se está obviando, conforme al mandato de la Constitución de la República del Paraguay y conforme al mandato contenido en el Código Procesal Penal, también hay una regla primaria y muy importante. No se puede condenar a nadie sobre la base de un proceso que no es regular. Parte del proceso, conforme lo estableció el Código Procesal Penal interpretando, es la interpretación que se le dio a la norma constitucional que acabas de señalar. Parte importante de ese proceso es el acta de imputación. Y hay una cuestión que nadie puede negar, porque surge en forma absolutamente clara de la lectura del acta. Se imputó sobre la base del audio. No se hizo ninguna diligencia adicional y se invoca ese audio. Entonces, es más, doctor, sí. en ese audio aparte hubo una equivocación, porque en una parte se le atribuyó al senador Óscar González Dar una conversación que era el senador Ferreiro, que después ejemplo, corrigieron. ¿verdad? Sí. Claro, por ejemplo, no, inclusive pasando al ejemplo Ese de es mi un cliente, detallazo. por ejemplo, dando un ejemplo respecto a mi cliente y para entender el apuro, que existió el apuro en realidad, porque lo que yo no entiendo es por qué el apuro. Y en realidad cuando uno es titular de la persecución pública, lógicamente en esa época, que yo no era parte del proceso, pero lógicamente había una situación social muy importante en el sentido del estrés que generó y las sensaciones que generó escuchar toda esa serie de conversaciones. Pero justamente para eso está el Ministerio Público, con funcionarios profesionales, con funcionarios preparados que debían haber hecho el stop y decir, ok, tomo la información, deberían haberse reunido y analizado y dicho, o si yo me pronuncio mediante un acta de imputación sobre la base de esto que creo, o por lo menos hoy en día están diciendo de que viola la Constitución, ahí tengo que hacer un stop estratégico y decir, por más de que a lo mejor reciba algo de palos, no voy a imputar, porque si imputo en estas condiciones voy a viciar completamente el procedimiento. Y entonces desarrollar una investigación, buscar la fuente de prueba independiente y avanzado a eso, tomar las decisiones que pueda tomar. Lo que no puedo ser contradictorio en el sentido de imputo sobre la base del audio y cuando llego a juicio oral digo el audio es nulo porque viola la Constitución.
pero bueno, pero no puedo borrar con el codo lo que escribí en el 2017, ¿verdad? Claro, y entonces, ¿qué es desde tu punto de vista lo que correspondería que el tribunal haga, doctor? Vamos a hablar del Poder Judicial. El tribunal Sí, pasó ya perdón. una etapa Mm. le digo Poder Judicial porque va a pasar por varias etapas, entiendo, de estos casos, primera, segunda, tercera instancia. De hecho, que el tribunal ya rechazó, creo, varios planteamientos de las demás defensas. Hoy continúa el juicio. Me imagino que algunas o todas van a plantear reposiciones. Pero en un deber ser jurídico, me estoy metiendo en una porción que no me corresponde, claro, ahora. Sí, Sí, pero Hablando de ahora, es muy didáctica, por eso te estamos consultando, porque desde la óptica procesal misma, ¿verdad? procesal, exactamente, y sí, como te decimos siempre, de tu carácter de Profesor. docente, en ese caso, porque para nosotros es muy didáctico y presumo también para nuestros teleoyentes, doctor. sí, lo que debería ocurrir respecto, en este caso en particular, a partir de lo que mencioné y de la naturaleza que tiene el acta de imputación, es la realidad, debería ocurrir tarde o temprano, es que se debe disponer el sobreseimiento definitivo de las personas acusadas por obstáculo procesal. ¿Por qué por obstáculo procesal? Porque un proceso, su construcción requiere presupuestos. Esos presupuestos deben ser regulares y tienen que estar presentes para habilitar un pronunciamiento en el sentido de condena. Si falta un presupuesto, ahí se genera un obstáculo. Aquí falta un acta de imputación regular y peor aún, públicamente nos dice la institución encargada de la persecución penal pública, nos lo dijo en el contexto del juicio y lo está diciendo a todos los medios de comunicación, nos está diciendo a toda la ciudadanía de que se construyó un acta de imputación sobre la base de elementos que violan claros mandatos de la Constitución. Y de hecho que eso prácticamente ya lo dice en la acusación, doctor, cuando ni menciona los audios. ¿Verdad? O Así sea, mismo. en la acusación, porque ya es consciente el Ministerio Público de que eso no puede usarse. Sin embargo, eso se usó así como vos nos estás haciendo ver que para la imputación se usaron esos audios y en la acusación ya fueron excluidos totalmente esos audios y ya se basan así como las últimas declaraciones del Ministerio Público en el sentido de que tenemos 2 auditorías o 3 auditorías y más los testimonios que prueban los hechos Claro, punibles acusados. inclusive por lo que escuché en el juicio, al parecer hay auditorías que sí te analizan los audios, ¿verdad? Sí, Obviamente una conclusión así no puede servir, ¿verdad? claro, esas auditorías se basan nuevamente en los audios que para el Ministerio Así, Público carecen de total validez. así mismo. Acá, para tratar de simplificar lo que estoy expresando, los sistemas procesales penales, dependiendo de las decisiones, dependiendo de las constituciones de cada país y dependiendo de las decisiones de cada legislatura, todos los sistemas procesales penales tienen un mecanismo de vinculación de una persona al proceso. Llegan a un momento de formalización donde se toman ciertas decisiones y se vincula a una persona a un proceso penal. Por ejemplo, hay sistemas como el federal, tiene algunas variantes, pero por ejemplo hay sistemas como el federal en los Estados Unidos, que el mecanismo básico o por lo menos habitual de vinculación está relacionado con la acusación. Es decir, no hay una vinculación temprana, hay una vinculación ya cuando se concluyó con la investigación y el Ministerio Público está convencido de lo que tiene y se vincula con la acusación. Nosotros en Paraguay no tenemos ese sistema donde hay una vinculación tardía. Nosotros tenemos un sistema donde hay una vinculación temprana. Esa vinculación temprana se llama acta de imputación. Nos guste o no nos guste, es lo que está vigente. Entonces, el Ministerio Público siempre tiene que ser muy cuidadoso con ese sistema de vinculación temprana porque inclusive depende de la decisión de él, tiene que ser una decisión estratégica. En este caso tomaron la decisión de utilizar ese mecanismo en forma tempranísima y tan temprano que ellos mismos reconocen que lo usaron sobre la base de audios que hoy en día declaran notoriamente inconstitucionales por violar, entre otros, el artículo 36. Entonces, notoriamente están reconociendo que vincularon a un proceso penal sobre la base de un acto nulo. Bueno, esa es la respuesta. La consecuencia debería ser el sobreseimiento definitivo por obstáculo procesal. Tarde o temprano en un deber ser, según mi opinión.
Doctor, correctísimo. Muchas gracias por tu tiempo y muy didáctica la explicación, doctor. Y bueno, esta tarde continúa el juicio, ¿verdad? Esta tarde, 13:30, ayer el Tribunal de Sentencia transmitió sus decisiones respecto a los incidentes y hoy a partir de 13:30 las partes tienen oportunidad de deducir si lo estiman pertinente recursos de reposición, ¿verdad? En nuestro caso no, porque nosotros no dedujimos ningún incidente inicial. A nosotros únicamente nos tocó responder el incidente planteado por la Fiscalía. Entonces hoy entiendo que no vamos a cumplir un rol procesal alguno en la continuidad de la audiencia. Doctor Lovera, muchísimas gracias por tu tiempo. No, por favor, y gracias al interés de ustedes también para ir discutiendo así al detalle este tipo de cuestiones que yo creo son muy interesantes. Así mismo, sí, compartimos plenamente contigo, doctor, y justamente ese fue el objetivo de nuestra llamada. Que tengas éxito, doctor. Muchas gracias. Gracias, muy amable. Hasta luego. Hasta luego. Usted está escuchando PDS.